vemos lo importante que para el tema que vamos a ver hoy, a explorar la Revolución Francesa, por lo tanto, tiene sus antecedentes en ese siglo XVIII que es bastante movido, donde vemos por una parte que está lo que se llamó la enciclopedia. Denis Diderot y de D'Alembert hacen, como ya lo referimos en días anteriores, una colección de libros donde tiene el saber ordenado alfabéticamente, viene por ramas de conocimiento, botánica, ciencia, química, historia, en fin, de muchas maneras, y esto va a ayudar a un pueblo que es muy ignorante como es el francés a que los lectores callejeros obviamente se pongan en las esquinas y comienzan a leer esta vasta enciclopedia que pues va a transformar mucho las conciencias de los franceses. Si a esto le agregamos que la ilustración lo que propicia es, por una parte, la difusión de obras como de Voltaire, Montesquieu, y entonces otra de las condicionantes importantes de la Revolución Francesa, que no solamente se ubica en el ámbito casero, como es la ilustración y la enciclopedia, sino que también los franceses estas ideas las exportan y, como bien dijimos la otra vez, la Revolución de Independencia norteamericana, suscitada 1776, lo que va a hacer es, por una parte, tener muy en claro lo que puede pasar en Francia cuando estas ideas de igualdad, democracia, que hay que ser felices, que todos nacemos iguales, se ponen en práctica. Lo significativo de esto entonces radica que en 1789 se van a reunir ya en Francia por primera ocasión desde 1614 los estados generales. Es decir, es una asamblea de representantes que tiene tres órdenes: la nobleza, el clero y el tercer estado, que es el pueblo. Entonces, esta convocatoria la hace el rey Luis XVI para resarcir la grave situación financiera que tiene Francia desde el año de 1787. Entonces se reúnen estos tres estados, pero no funciona muy bien, y el tercer estado se erige como en una asamblea nacional donde lo que van a querer hacer es una constitución, y ya prácticamente es un desafío a lo que es la autoridad real. Entonces tenemos que esta asamblea nacional, ¿qué hace? Primero va a abolir el feudalismo, hace una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y más adelante hace una reglamentación al clero. Ya para 1791 esta asamblea lo que hace es tener una constitución. Entonces vemos que lo que sucede en Francia a partir de ese año de 1789 es que la monarquía ya no va a estar, los reyes obviamente van a ser limitados en sus funciones, y lo significativo es que a raíz de ahí pues va a haber un gobierno de tipo muy diferente. Ya no es el monarca absoluto. Luis XVI va a ser ejecutado en 1793, quiso escapar. Los girondinos, que es una facción de la revolución, lo sancionan con esta pena de muerte. Vemos que a partir de 1791 pues vemos que hay líderes de la revolución muy importantes. Tenemos a Robespierre, tenemos a Marat, tenemos a Danton, y vamos a ver que entonces, como señala muy bien Tocqueville en su libro El Antiguo Régimen y la Revolución, hay muchas revoluciones dentro de esta gran revolución francesa que, dicho sea de paso, es un fenómeno importante porque con ella se mide el inicio de la era contemporánea, porque la razón es lo que va a campear ahora. Todo es por medio de la razón, y como nacemos iguales, tenemos entonces los mismos derechos. ¿Qué pasa entonces con esta revolución hecha poder, hecha gobierno? Entonces, pues vemos que
Esta revolución fue preparada por esa situación económica tan desventajosa para Francia, en donde para algunos analistas Francia previo a la revolución no es una revolución por la pobreza, tiene un auge económico sin precedentes. Lo que mencionan estos analistas es que no se pudo realmente tener un lugar para estos nuevos ricos que eran inmensamente ricos, que bien sabemos que son los burgueses, y esto va a dinamitar las bases del antiguo régimen y por lo tanto la coyuntura política favorable al ascenso de la burguesía al poder pues va a dar lo que convoca el rey Luis XVI a que se junten los estamentos. Por lo tanto, tenemos dentro del estudio de esta Revolución Francesa, claramente tenemos tres etapas o tres revoluciones que a lo mejor son antagónicas y en algunos casos convergen en principios. En un primer momento, 1789, lo más significativo de ahí, que es una revolución política que tiene conquistas memorables como la idea de la soberanía popular, también que liquidan la sociedad estamental, el hombre por lo tanto es igual ante la ley, hacen su declaración de los derechos del hombre y que también es conocida como la Declaración Universal, y el principio de educación nacional. Estas cosas va a transformar muchísimo a Francia con el paso de los años porque van a crear por una parte un sistema judicial legal que se aplica a todos y los liceos, que son las escuelas que conocemos en México, pues van a tener por lo tanto la formación de los futuros ciudadanos. Es decir, va a haber un sentimiento de fraternidad, de igualdad y por lo tanto que va a quedar abolido el usted. Más adelante, meses después, se va a abolir el feudalismo que se aprueba el 4 de agosto de 1789. Por lo tanto, vemos que con estos logros, pues la Revolución Francesa entra en un proceso muy interesante a partir del año de 1792, donde está la época del terror, donde las facciones se hacen del poder al no haber un rey, por lo tanto la autoridad son ellos, y vemos entonces que lo significativo de aquí, que los girondinos y van a ser enemigos de los jacobinos, y vemos que entonces que mandan a la guillotina muchos enemigos del pueblo. Lo más curioso es que en este año también de 1792, Francia se ve amagada por las potencias como Austria, Prusia y Gran Bretaña y también España, y entran a una guerra que obviamente le va a ganar muchísimo a Francia. Los líderes de este momento, de esta segunda etapa de la Revolución Francesa, vemos que son Danton, Robespierre, Marat, y van a dirigir a Francia a la conquista de nuevos territorios, porque de este año de 1792 al 97 va a ser muy favorable para la Revolución Francesa, que algunos líderes quieren exportar. Entonces ya vemos por ahí también que el general Bonaparte toma al frente las tropas francesas e invaden el norte de Italia. Entonces, con lo cual pues cambia muchísimo esta forma de concebir la política en Francia. Ya están exportando estas ideas de la igualdad, fraternidad. Los gobiernos como el austriaco, el prusiano, el inglés, pues ven con muy malos ojos que Francia, por lo tanto, está tomando mucho poder. Para estas coaliciones, donde vemos que aparece ese canto francés de la Marsellesa, que son un batallón que se llama Canto de Guerra del Ejército del Rin, pues vemos que va a ser un momento en donde igual se va a aprovechar esta canción para crear un sentimiento de nacionalismo, el cual es obviamente extendido. Es una canción pues muy pegajosa. Yo sí recomiendo para que ustedes
pongan la Marsellesa y vayan haciendo el análisis de la letra, ¿no? Es una letra también bastante guerrera. Para 1792, entonces, lo que sucede con el asalto de las Tullerías, que pues el populacho, como dirán por ahí, inspirado por los jacobinos, toman preso al rey y después lo acusan de ser un traidor y lo ejecutan el 21 de enero de 1793. Este terror fue solamente parte de la guerra, no es privativo de la violencia de la época del terror francés, sino que pues vemos que va a haber 500,000 detenidos, 16,000 ejecutados, pues muchísimas muertes en la guillotina y obviamente pues va a ser algo que desvirtúa la revolución misma. Y vemos entonces que cuando cae Robespierre, que es el líder de la época del terror, en 1794 se restaura con una buena medida, con lo que los franceses van a llamar el directorio. El directorio va a estar de 1794 a 1799. Entonces rectifica el directorio el rumbo de la revolución, aunque es un régimen también pues minado por la propia debilidad política y hay sospechas de corrupción, pero vemos que en el ámbito internacional pues a Francia le va bien porque tiene buenos generales, amplía sus territorios con las guerras que provocan las potencias al tratar de limitar la influencia de la revolución. Obviamente Prusia, Austria e Inglaterra pues no van a ser las ganadoras en este momento y vemos que entonces estas ideas francesas de la igualdad, de la fraternidad, de la enciclopedia, de la ilustración tienen mucho pegue en otras latitudes. Entonces nos preguntaremos aquí, ¿por qué es importante esta Revolución Francesa? ¿Por qué es tan importante entonces el año de 1789? A ver, recapitulando, la Revolución Francesa es importante porque no es porque tenga como trasfondo que suceda en Francia, sino más bien porque todas las ideas que se ponen en juego, como la libertad, la igualdad, el gobierno civil y los autores que habían estado en boga, de moda en esos años y el siglo XVIII, como Diderot, d'Alembert, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que ya dijimos la otra vez cuando vimos el tema de la enciclopedia y de la ilustración, pues van a tener eco primeramente en la Revolución de Independencia norteamericana, que ya vimos que son Thomas Jefferson hace una declaración muy importante donde el hombre debe de buscar la felicidad. Estamos hablando obviamente del año 1776. Entonces, en plena guerra de estos colonos norteamericanos van a recibir la ayuda francesa con armas, municiones, y aquí vemos algo que a lo mejor no habíamos pensado, ¿no? Es decir, tiene un vínculo muchísimo la ilustración, la independencia norteamericana y la consecuencia de estas dos cosas, la ilustración y la independencia norteamericana, sería, por lo tanto, entonces muy bien, lo que tenemos aquí es que los estados generales convocados por el rey Luis XVI prácticamente van a obrar no solamente en contra de la autoridad regia del rey, sino más bien lo que es el tercer estado, que es un fenómeno muy importante porque, como ya dijimos, primer estado la nobleza, segundo el clero, y el tercer estado corresponde a todo el pueblo. Dentro de este pueblo, como ya dijimos hace un momento, pues ahí están los comerciantes, están los mineros y los burgueses, es decir, la clase media francesa está junto con el pueblo. Y lo que hemos visto de un tiempo para acá es que este pueblo francés ha estado en prosperidad, sobre todo los burgueses, y no van a encontrar una manera adecuada para tener un lugar en la sociedad francesa. Por lo tanto, esta sociedad lo que tendría que hacer es cambiar el rey. Por lo tanto, a lo mejor de una manera impolítica,
pues no les presta mucha importancia al tercer estado, que se erige como una asamblea nacional y va a haber minado este rey su autoridad. A lo mejor no tiene buenos consejeros, pero lo significativo es que el populacho francés, dirigido por estos burgueses, asaltan el 14 de julio la Bastilla, donde hay muy pocos presos. Entonces la Bastilla se va a erigir como un símbolo de donde estos revolucionarios franceses pues van a atacar el poder real, aunque ya dijimos, repetimos, había 7 presos en la Bastilla, que era una prisión donde depositaban a los opositores al régimen y ahí dejaban prácticamente que pasar el tiempo. Ya vemos entonces que esta toma de la Bastilla, más que simbólica, es para Francia su momento en donde pues va a tener la grandeza el pueblo porque se une en contra de las autoridades, pero este pueblo va a ser dirigido por los burgueses. Vemos, como hace ratito mencionamos, los líderes Robespierre, Marat, Diderot, y ya cuando el rey reacciona, que le han impuesto una constitución que quiere escapar, pues vemos que en Varens es descubierto porque el rey iba disfrazado y lo regresan a las Tullerías, y obviamente el Comité de Salvación francesa lo va a poner un juicio, lo avergüenzan, lo humillan, y lo curioso de aquí es que pues van a inventar los franceses lo que se llama la guillotina, y por medio de la guillotina pues va a haber un espectáculo cuando en enero de 1793, en pleno auge revolucionario, donde el poder está en las masas, pero más bien en los burgueses, pues hacen una exhibición pública, ponen la guillotina, están ahí el verdugo. Como bien sabemos, pues la gente iba al puro morbo, porque pues como no hay internet, pues no hay Twitter, no hay fotografías, pues pensaban eso de que el derecho divino de los monarcas era a través de lo que mencionaban el Dios, lo que quería el Dios. Hay un gran público que a lo mejor se va muy decepcionado porque ponen al rey y le cortan la cabeza, pues le agarran el verdugo la cabeza y le exhibe frente al público, donde pues para sorpresa de muchos pues ven que gotea sangre. Esta narración pues no es con fines ni de terror ni de hacer una apología del crimen, sino más bien para que vean la decepción consistió en que el público pues quedó pasmado, no por la crueldad del acto en sí, sino porque pues vieron que era sangre común y corriente. Entonces ya con esta comprobación pues vemos que la Revolución Francesa pues va a tener a la guillotina como un método de terror. También muchas personas van a ser pasadas por la guillotina por sospechas de conspirar contra el gobierno revolucionario. Pues vemos que hay frases importantes del Rey Sol. Vemos también que ese ámbito francés de la aristocracia pues por un momento va a tener que ser dejado a un lado, y lo significativo de este proceso de la muerte del rey para Francia misma es que se va a erigir la autoridad y va a tener que gobernar a los ciudadanos, ya no a los súbditos. Por eso mencionaba hace ratito pues que entran en el segundo momento de esta revolución francesa, que sería en 2 frentes: uno interno, que es la época del terror, deshacerse de los opositores, y en el ámbito exterior pues están las coaliciones en contra de Francia, que Francia moviliza muchísimos ejércitos. Por ahí en la música de fondo que les puse hace un momento pues ve la Marsellesa, que para el año de 1792, en plenas coaliciones que Francia tiene que obviamente hacer frente, sus ejércitos son victoriosos. Napoleón Bonaparte, uno de sus generales jóvenes, pues va a hacer gran campaña. Entonces ustedes se van a preguntar, ¿y a mí para qué me interesa la Revolución Francesa?
el año de 1789, el 14 de julio de ese mismo año. Entonces ahí va por qué, ¿no? La Revolución Francesa, como bien sabemos, fue en ese año. ¿Qué fue lo que propuso esa revolución? Aunque no es el primer país, es decir, es una revolución de la burguesía que, como bien sabemos, tiene el poder económico, más no el político. Entonces crea una serie de justificaciones, hay literatura importante, está la enciclopedia, otra vez mencionamos a Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau, como los preceptores, como los que están señalando el camino para qué hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo, es decir, división de poderes. Es decir, debe de haber una legislación acorde a la realidad política. Debe de haber, si el hombre es bueno por naturaleza, entonces si la sociedad lo pervierte, como diría Rousseau, entonces hay que cambiar la sociedad haciendo leyes más justas e igualitarias. En el antiguo régimen, que es el régimen de los monarcas, estas cosas no podían suceder. Entonces, lo que hace la Asamblea Nacional, erigida el tercer estado como eso, es crear una constitución que va a cambiar la realidad francesa, porque no solamente quitan al monarca del poder, sino que también ponen una limitante con el poder del clero. Lo que va a acontecer después, en esa época del terror, es que las facciones mismas del gobierno revolucionario, al no tener ya un rey, porque como bien dijimos hace ratito, pues ya lo decapitaron mediante la guillotina, pues vemos que los jacobinos, los girondinos, entran en un pleito por tener el poder. Dejó un vacío del poder el rey. ¿Cómo llenarlo? No va a ser cosa fácil, ¿no? Pues por eso se están peleando entre Robespierre, Marat, Danton y finalmente estos grandes líderes de la revolución, pues la propia revolución se los va a comer. Vemos que unos a otros, con esta época del terror, que se siembra entre ellos porque se acusan de opositores, de enemigos de la revolución, lo que va, eso sí, a tener muy buenas bases la revolución francesa es en el ámbito de que va a crear un sistema legal diferente, más igualitario, y por otra parte también los franceses, con la creación de sus liceos, que es la escuela pública, pues va a tener igual las bases de un sistema educativo crítico para ser ciudadanos. Entonces, esta época del terror, donde vemos que la educación, pues ahí va muy bien, por buen camino, y que también el sistema judicial que se va implementando ya es mucho mejor. Lo que hay entonces en el otro frente, que viene siendo el internacional, porque no solamente Francia va a estar atacada, sino que Francia misma pues se tiene que expandir. Comienzan en tanto las coaliciones contra ellos, a ponerlos contra, como dirían por ahí en el box, contra las cuerdas, pero Francia, mediante una leva, una conscripción nacional, logra levantar grandes ejércitos y pone al frente a generales muy competentes, entre ellos como Napoleón. Entonces se expande las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la igualdad, de ser ciudadanos, cosas que no se habían visto. Nosotros como personas del siglo XXI pensamos que pues los derechos siempre han estado así, y no, los derechos se logran, como dirían a la francesa, con sangre. Por eso Francia, en una coyuntura importante, pues, se fue a la revolución, no porque haya querido, sino más bien porque ya estaban hartos de muchas condiciones. Entonces quitan al rey, que a lo mejor ya no operaba, porque él solito se había quitado las bases donde operaba el antiguo régimen, y el ascenso de la burguesía al poder a lo mejor ya era una cita con el destino. La logran bien, pero no saben ponerse de acuerdo. Por eso es la época del terror. En el ámbito internacional, pues Francia gana buenas partes de esas batallas. Vemos que va a transitar a Francia al directorio. Ya quitaron a los
a los dictadores, si quieren llamarlos así, a los que abusaban del poder, Robespierre, Marat, y va a haber un directorio que igual tiene que defenderse del embate internacional, y Francia, por lo tanto, se va haciendo grande, exporta las ideas de la revolución, y eso para muchos monarcas no es muy buen augurio. Entonces ya los reyes ya se fueron prácticamente por un tiempo, ¿no? Recomendaría, para ilustrar este tema de Revolución Francesa, que busquen una película que se llama Danton, y es una película algo viejita, para que ustedes vayan viendo cómo fue esa, con imágenes, pues esa revolución, ese episodio de la historia francesa que para ellos es muy querido, porque bien saben que a partir de ese momento Francia se va a erigir como una potencia mundial, bueno, continental, donde están buscando primero resolver las cuestiones internas, es decir, qué derechos debe tener el monarca, qué limitantes debe tener el poder. Debe de haber cámaras, debe de haber un poder ejecutivo, un poder legislativo, y por lo tanto, como bien vemos, que Francia es importante. Eso sería todo por hoy. Que tengan un buen día.